Y vamos a hablar sobre un tema a propósito de una reunión que tuvo el presidente de Argentina, Milei, con este criminal genocida de Netanyahu, donde en esa reunión se le vio a Netanyahu con una carpeta, aparentemente, donde aparecía una fotografía de la Patagonia, Argentina, chilena, generó las suspicacias de qué le había entregado Milei a Netanyahu, es decir, por qué estaban, y como desde antaño se sabe de que uno de los lugares que eventualmente podía ocupar esta religión, los sionistas, estaba la Patagonia. Y después se emitieron una serie de decretos, no sé si ley acá, nuestro invitado podrá explicarnos. Nos preocupamos, ¿verdad? Yo creo que la Patagonia hay que defenderla, la Patagonia es de los argentinos, de los chilenos, y no se tranza. Así que acá te invitamos a Sebastián Salgado, para que nos pueda contar, bueno, lo que está pasando en Argentina. Aprovechamos, Sebastián, gracias por estar con nosotros. Sebastián es periodista, es corresponsal, entonces sabe bien lo que está aconteciendo en la geopolítica mundial y por supuesto no podemos partir sin preguntarte primero en términos generales, qué significa esta reunión, ¿por qué este compromiso que tiene Milei con Netanyahu, que a veces no logramos dilucidar por qué este compromiso tan cercano? ¿A quién responde Milei? Hola Sebastián, un gusto tenerte con nosotros. Hola Hugo, hola Nicolás, bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en Barbarroja. Díganme ustedes si me reciben bien de sonido. Total, perfecto. Perfecto. Bueno, la única explicación lógica a que Milei haya querido ser el único mandatario que fue a la Palestina ocupada a estrechar esa mano ensangrentada del genocida Netanyahu es que debemos de dejar de ver a Milei como una persona que decide por sí mismo cuáles son los tipos de alianzas que a su gobierno le convienen, sino que Milei es directamente una creación del sionismo israelí para la República Argentina. Este año hay elecciones también aquí en Argentina, elecciones legislativas. Cualquier mandatario sabe que con la solidaridad que ha generado la causa palestina, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, después del 7 de octubre del 2023, los votantes toman distancia de ese tipo de cosas. Y Milei lo sabe también. Él, yo creo que hubiera preferido no ir a la Palestina ocupada en este contexto, pero no es una opción que él tenga porque a él le ordenan desde Tel Aviv, él tiene que ir y tiene que sacarse las fotos y tiene que decir lo que ellos le digan. Entonces, ese mapa que tiene Netanyahu en su mano en esa reunión bilateral, primero 2 cosas. Yo sí me tomé el trabajo, primero de ver si no era una foto de mentira, fake, como le dicen ahora. Y lo importante es decir que exactamente la misma foto estaba en la página de Presidencia de la Nación Argentina, ¿sí? Porque después aquella gente que trata de arroparlo a Milei y acomodarle un poco el mensaje, hicieron toda una puesta en escena diciendo esa foto era mentira. No, esa foto es verdadera. Y si hay algo de mentira en la foto, Milei quiso mostrarla en la página de Presidencia de la Nación. Y al mismo tiempo, esa es la foto, no que Milei quiso mostrar, es la foto que Netanyahu quiso mostrar, que es quien le dice a Milei qué es lo que tiene que hacer, cuándo tiene que ir a la Palestina ocupada y cuál es el discurso y la connotación que esas reuniones deben tener. Oye, Sebastián, tú nos dices algo que para nosotros es un poquito desconocido, esta parte de que Milei responde al sionismo. Es decir, sí, absolutamente. Bueno, apoyo económico. A ver, bueno, sí, vamos por parte, Hugo. Primero, ahí está viendo una reunión de primos. ¿Vos sabés cuál es el apellido de Netanyahu? Dímelo tú. Milejkovsky, ¿no? Milejkovsky. El apellido real de Netanyahu es Milejkovsky.
El apellido de Milei es Milejkovski. Ahí estás viendo una reunión de primos, ¿sí? Lejanos. Vos sabés que la gente que promueve, que es parte de la religión J, se corta una parte del apellido, y los ancestros de Milei eran parte de esa religión, de la religión J. Entonces, hasta donde una persona que se dedica a estudiar árboles genealógicos me lo mostró, los abuelos de ellos eran primos. ¿Sí? De esto vamos a empezar por ahí. Entonces... pero eso es pero eso, es decir, estos dos carajetes son primos. Primos, sí, de verdad, sí son primos. Sí, primos lejanos, pero primos. Sí. Ahí ya se explica muchas cosas ya. Bueno, para empezar, no, pero eso para empezar. Ya. Bien. Digamos, ¿quién financia la campaña de Milei en la República Argentina? La secta de la religión J, Chabad Lubavitch, ¿sí? Es una secta muy vinculada a una serie de intereses muy fuertes en la República Argentina, que hay que decirlo, no es tan numerosa dentro de la comunidad, pero sí son los que tienen la mayor parte del poder político en Argentina vinculada al sionismo, ¿sí? Entonces, vos tenés uno de los mayores empresarios de la República Argentina, que es el señor Elstein, del cual se está beneficiando, que es la cara visible, vamos a decir, de muchas corporaciones, que son quienes financiaron abiertamente la campaña de Milei. De hecho, Milei en los últimos, mes antes de la elección y después, utilizaba el Hotel Libertador, del cual es dueño esta persona. O sea, ni siquiera se preocupaban por cubrir un poco de dónde venía el financiamiento, y desde ahí incluso prácticamente asumió la presidencia, porque se quedó mucho tiempo después. El señor Wertheim, que es un lavador de dinero, que pertenece a la misma secta, que hoy es el canciller de la República Argentina. O sea, le pagaron el financiamiento al señor Wertheim, de quien yo tengo pruebas de cómo lavaban dinero en las Islas Vírgenes Británicas. Tengo hasta números de depósitos de todo eso. Y bueno, evidentemente, a medida que Milei iba avanzando en su conformación de grupos de poder, blanqueó todo esto. Y es un proceso que en la Argentina tiene un tiempo bastante largo, porque esto termina siendo el resultado de lo que en Argentina generó los dos ataques terroristas de falsa bandera, es el señor Elstein. Los dos ataques terroristas de falsa bandera de embajada de Israel del 92 y de la AMIA en el 94. Entonces se aplicó un protocolo tan grande en Argentina que cualquier persona que criticara a Israel tenía... de alguna manera, a través de las creaciones, de las narrativas, de los medios corporativos que responden a los intereses de Israel, vinculaciones con los grupos terroristas. A tal punto que después del año 94 hasta ahora, ¿sí? Han pasado 30 años, el día de ayer, el viernes, hace un par de días, lo que hizo desesperadamente ya el gobierno de Milei es decir, vamos a enjuiciar en ausencia a los autores supuestamente intelectuales de los atentados terroristas, que nada tienen que ver, pero como lo que falta es estudiar la pista de esos atentados de la CIA y el Mossad, ellos prefieren cerrarlo ya y decir, los culpamos, aunque no estén ni siquiera presentes en la República Argentina, y logran cerrar ese círculo porque a medida que va habiendo más información y se empiezan a ver algunas patas de esta mafia y del crimen organizado de los Milei en la Casa Rosada, en la República Argentina, cada vez más gente empieza a darse cuenta de una serie de cosas vinculadas a estas estructuras. Oye, brutal lo que nos comentas, Sebastián. Comentarte que estamos en vivo y en directo por las redes de Barbarroja, y 600 personas en vivo. Los invitamos a darle retweet para poder multiplicar estos valiosos momentos. Y yo te quería hacer un comentario y un par de preguntas. Muchas veces la dificultad de poder entrar a estos temas, de que son lugares, territorios donde están los intereses geopolíticos de Israel, es que ellos controlan los medios de comunicación.
Entonces, comúnmente cuando uno se quiere referir a todos estos temas, tiene que enfrentarse a caricaturas. O sea, si yo quiero hablar de la presencia o los intereses de Israel en la Patagonia, me dicen, el plan Andinia. Entonces, partimos de la base de lo que yo estoy hablando, es algo que es falso, que es algo muy, muy común en cómo esta gente ha ido organizando las comunicaciones y blindándose. Tú nos das el ejemplo del mapa, ¿no? O sea, ellos mismos colocan el mapa y después ellos dicen, no, el mapa es falso. Yo te quería colocar otro ejemplo que me pareció divertido. Yo estaba acá con mi chat GTP, que yo creía que lo tenía entrenado, pero le pregunté así abiertamente, sobre las relaciones del Estado de Israel con la Patagonia, y me tira puras cosas buenas. Me habla de la cooperación en riego y agua, me tira las fechas, en como Río si Negro, la empresa en el Mecorot, Chubut. que es la que está instalada en la Patagonia Argentina, no fuera la que mata a los niños palestinos por deshidratación. Claro, tienen una manera elegante de presentarlo, y bueno, y ahí tiene el mismo ChatGPT, me dice teorías conspirativas y me habla del plan Andinia, y en la conclusión me resuelve todo este problema y estas dudas que yo tenía, porque ellos me dicen, conclusión, presencia real y beneficiosa. Israel tiene una participación activa y positiva en la Patagonia, la comunidad judía local ha pasado a un nivel más organizado con infraestructura, y que las teorías conspirativas son falsas. Entonces, eso, un comentario sobre la dificultad de poder entrar en todos estos temas, porque las fuentes siempre son complejas, porque ahí ellos la única lavan cosa la es información. que es importante, ¿no? que te quede claro quién maneja ChatGPT. Claro, Sí, para empezar. o sea, igual que Google. O sea, vos pones en cualquier buscador, ellos se encargan de censurar las cosas que piensen diferente. Por eso yo incluso me encargo de cuidar un poco la estructura del canal de ustedes, refiriéndome a la religión J. Porque incluso el nivel de censura es tan grande que yo no quiero perjudicar al canal de ustedes en nada que yo diga, y sé perfectamente cuáles son las estructuras y protocolos de estigmatización que usan para que no podamos hablar de estos temas. Entonces, hay que ir teniendo un cuidado tremendo, porque al mismo tiempo es interesante que cuando evidenciamos algunas cosas, incluso tomadas de discursos, ¿no? Ellos están acostumbrados a hablar de una manera dentro de sus propios círculos de poder, que cuando a veces están diciendo cosas en público se olvidan de que existen las redes sociales. Acá hubo un caso hace un par de meses del principal asesor del gobierno de Milei, se llama Damien Reidel, ¿sí? Bueno, una persona que también pertenece a ese círculo, es directamente un empleado de el señor Elstein, que ustedes mostraron la foto recién, pertenece al mismo grupo en todo sentido de esa gente, y en una reunión con empresarios en un hotel de 5 estrellas acá en Buenos Aires, él empezó a hablar de los beneficios de la Patagonia para que vengan a invertir los empresarios extranjeros, porque Milei aplicó esto que en Argentina se llama, que es una sigla, que es el RIGI, donde básicamente las empresas extranjeras no tienen que pagar impuestos. Entonces vienen, se llevan absolutamente todo, lo que sea, agua, ahí está Damien Reidel, cualquier cosa, y pagan mucho menos impuestos que una empresa argentina. Entonces las empresas argentinas quedan fuera de competencia. ¿Qué es lo que dijo este señor? Dijo que en el momento en que estaba hablando de todo esto, dijo que, bueno, la verdad que era impresionante todo lo que tenía la República Argentina, sobre todo la Patagonia, para ofrecerle a ellos, representantes de corporaciones extranjeras, pero que todavía el único problema es que estaba poblado por argentinos. Así. Entonces, detallito, ¿no? Claro, ellos a veces se olvidan de que, está bien, él no lo estaba diciendo en una entrevista de televisión, y lo estaba diciendo de la manera que ellos hablan realmente ante un grupo de empresarios. Pero se olvida que hay una cámara, se olvida que alguien puede subirlo a redes sociales, y después hacen lo que hacen siempre, lo mismo que el tema de la imagen de la Patagonia. Salen a decir que fue sacado de contexto, que fue una cosa, que querían decir una cosa, pero dijeron otra. En realidad es eso. Es el proyecto israelí de ocupación de la República, de la balcanización de la República Argentina, con un objetivo específico en la Patagonia, y que ese contexto del Plan Andinia ni siquiera hace falta mencionarlo. En el propio libro, que es la cabecera del proyecto de creación sionista, que es El Estado Judío, escrito y presentado por Theodor Herzl en 1890 en el primer Congreso de Basilea, ellos dicen abiertamente, el proyecto sionista puede establecerse en Palestina o en Argentina. No hace falta ninguna teoría conspirativa, ya lo dicen ellos,
en ese libro, donde a Theodor Herzl lo consideran una especie de prócer de ese proyecto colonial, y lo tienen en las escuelas sionistas en Argentina también, ¿no? Está la foto del tipo ese. No es algo que se dijo en un momento y después ese proyecto se abandona, ¿sí? Entonces, como ese proyecto continúa, es importante empezar a encontrar una lógica también a los atentados del 90 que generan unos protocolos de censura contra cualquier crítica contra el ente israelí que terminan deviniendo en una persona que blandea la bandera israelí frente al monumento de la bandera argentina. Milei en campaña ondeó la bandera israelí varias veces, y acá es la parte más triste de todo. Y debo reconocer que esta es sí la gran derrota argentina. Todo esto él lo hizo en campaña. Milei dice, yo hago lo que digo, y tengo que decirles que esa parte es verdad. Él hace lo que dice porque dijo en campaña que iba a hacer todo esto. Dijo en campaña que quería mover la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, con lo que ustedes saben, la connotación política que tiene eso, y ahora que fue a encontrarse ahí con el genocida Netanyahu, volvió a confirmarlo, ¿sí? Es la agenda de ellos. A Milei no le conviene decir esto ahora, pero él ni siquiera tiene el poder de decisión de discernir entre ese tipo de cosas. Hace 15 días, esto no, si lo otro les pareció mucho, esto les va a parecer más loco todavía. Hace 15 días Milei puso en funcionamiento un acuerdo que viene desde el gobierno de Macri del 2017, pero entró en vigencia ahora, a través del cual una persona israelí que se venga a vivir a la República Argentina pasa a cobrar una pensión argentina. ¿Escuchan lo que acabo de decir? O sea, que tal vez vivió toda la vida allá, nunca aportó ni un peso a la República Argentina, pero hacen un convenio en donde la República Argentina no solamente le da todos los beneficios como si fuera un connacional, sino que aparte le da su jubilación. Entonces, son algunos elementos que evidencian de una manera, desde mi perspectiva, tremendamente clara. Solamente quien no quiera ver, no ve esto, cuál es el proyecto que está detrás de este proceso de este gobierno sionista de Javier Milei. Oye, Sebastián, yo sé que tú lo manejas bien, pero hacer una sucinta referencia a lo que es el Plan Andinia, para que nuestros conectados puedan tener claridad qué es lo que es ese plan, porque ese plan es ese que, imagino, los sionistas pretenden adueñarse de nuestra Patagonia, ¿no? El problema que hay con ese concepto, Hugo, es que sí es cierto que es algo que se manejó, un término que se manejó bastante durante la dictadura argentina, ¿sí? Entonces, quienes usan ese término, yo no lo uso para nada nunca, enseguida se los intenta vincular a posturas de la dictadura genocida militar argentina de la década de los 70 y los 80. Entonces, lo que sí es importante por ahí comentar de que esto, en definitiva, se trataba de un proyecto de ocupación y colonización por parte de Israel, básicamente a través de estrategias similares a las que ya se utilizaron en la Palestina ocupada. Primer proceso, compra de tierras. Ya está hecho. O sea, ustedes pueden, nosotros nos hemos metido incluso en agencias de bienes raíces en hebreo, se venden, vamos a decir, grandes extensiones de tierra en la República Argentina. Se dan incluso algunos precios que ni siquiera se conocen aquí en la Argentina para ciudadanos israelíes. Al mismo tiempo, se demuestra una estrategia que es la que ya han utilizado en Israel, que son los kibbutz, como una forma de darle una connotación pseudo-socialista a la organización de unas granjas, cuando en realidad, más allá de que produzcan 3 tomates y 5 lechugas, el tema es la ocupación, es que ya están metidos ahí adentro. Entonces, vos te metés contra esa gente y estás peleando contra ambientalistas, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, ese proyecto fue visibilizado con ese nombre durante la dictadura argentina, pero lo cierto es que en este momento tenemos muchas más evidencias
que en ese entonces sobre este tipo de acciones deliberadas, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, las actividades de mochileros con pedido de captura internacional, algunos y algunas de ellas, que son básicamente soldados, reservistas israelíes que andan no solamente por la Argentina, pero mayormente en la República Argentina, mayormente en la Patagonia, con actitudes extremadamente arrogantes, queriendo hacer sentir extranjeros a los argentinos y argentinas que viven en la Patagonia por la manera despectiva que ellos tienen de ser con ellos, porque muchas personas, hemos estado hace pocos meses por allá, nos han dicho de que el manejo que ellos tienen es a través de una concepción que ellos ya traen de que en el futuro esa tierra va a ser de ellos y que entonces casi que ya se están manejando en consecuencia. Entonces vos tenés de golpe un DJ, ex soldado israelí, que va a hacer una tocada de esa música electrónica que hacen ellos en un lugar donde es un santuario natural en Tierra del Fuego, que la gente anda callada para poder escuchar los patos, ¿viste? Y ese es un ejemplo que se multiplica todo el tiempo. Otro guardiaparques que nos contaba que en un lugar donde hay un bosque petrificado, aquí en Argentina, ellos van y se roban los pedazos de bosque petrificado, que tienen miles y miles de años para llegar a eso, porque saben que en el fondo pueden pasar por encima de las autoridades locales. Otro senderista que nos contó que los siguieron a un grupo de soldados israelíes en un lugar donde era no habitual, les llamó mucho la atención, un guardaparque los siguió y cuando llegó se encontraban de que estaban con aparatos de comunicación y antenas en un lugar donde aparentemente no tenía ningún sentido, y cuando se los encontraron, guardaron todo y salieron sin decir absolutamente nada. Entonces, está ahí para quien quiera dimensionar realmente lo que está pasando, pero tratar de hacer ver que el sionismo no tiene interés en la Patagonia Argentina es un absurdo absoluto. Ellos lo tienen, está muy claro, porque, vamos a ponerlo en estos términos, lo vimos la semana pasada. ¿Qué pasaba si había una escalada entre Irán y la Palestina ocupada, léase Israel? Ellos iban a empezar a volverse cada uno al país de origen de ellos, siendo que ellos mismos le dicen colonos, o tienen ya un plan para ir a un lugar específico. Imagínate que vos, que ya en este momento, cualquier persona viene a la República Argentina y si están en edad de jubilación, no solamente tiene todos los beneficios de los connacionales en este momento, sino que llega y tiene un sueldo a base del robo del ANSES, que es la caja de pensiones argentina, que a los jubilados nuestros no les alcanza, pero ni para comprar los medicamentos. Todos los miércoles protestan y todos los miércoles la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, les pone la gendarmería y los caga a palazos a nuestros jubilados. Pero ese dinero va a ir ahora para los jubilados israelíes. Yo sé que fuera de Argentina es difícil de creer todo esto, pero incluso aquí dentro están tan arropados por los medios corporativos que nadie se atreve a empezar a unir todos estos elementos, y hay muchos más. Sebastián, quería conectar con una discusión que llevamos teniendo con Hugo hace un tiempo. Yo lo voy a colocar así, ¿no? La imperiosa necesidad de una geopolítica del Cono Sur. Creo que uno de los grandes aprendizajes que estamos teniendo los latinoamericanos de observar todo este conflicto, el genocidio en Palestina y cómo esto escala a Irán, ¿verdad? Es de que más allá de los países hay un conflicto que es regional y que tiene implicancias globales. Entonces lo que está ocurriendo hoy en Argentina tiene implicancias no solo para Argentina, sino que tiene implicancias para Chile y para la región. Yo lo quería vincular también, porque seguro nos puede entregar más antecedentes. Nosotros le hemos llamado así disputa austral. O sea, por un lado los intereses de Israel y por otro lado los intereses de Estados Unidos hacia la Antártida. Algunos nos han dicho son lo mismo, o sea, Israel y Estados Unidos son como los primos hermanos, ¿verdad? Pero también está esta otra arista, ¿verdad? Donald Trump ha sido bien claro
por ejemplo, fue bien claro hacia Groenlandia, ¿verdad? Yo quiero Groenlandia porque tengo un interés geopolítico, hay un tema de seguridad y aparte están tierras raras. Y también lo dijo hacia la Antártida. Las principales reservas de petróleo del mundo, 3 veces más que las reservas de Venezuela, están en la Antártida y están en una zona que pertenece a Chile o que está en disputa con Argentina y con Inglaterra, que es parte de otra de las dimensiones de la disputa geopolítica en la Antártida. Nicolás Hadwa, un analista chileno que entiendo que lo conoce, ha estado con él, nos comentaba de que no solo Milei le prometió una base militar a Estados Unidos en la Patagonia, sino que también a Israel. Entonces estaríamos hablando de 2 bases militares. Eso, ¿qué nos podría comentar al respecto? Sí, yo creo que en muchos sentidos estamos llegando tarde a dimensionar esto que vos también estás resaltando. Yo comparto bastante esa visión de muchos analistas de que son diferentes caras de un mismo proyecto y la tercera cabeza son los propios ingleses, para nosotros, que ya están ocupando una parte insular de nuestro territorio, que son las Islas Malvinas. Entonces, esa base que ya es parte de la realidad, en la provincia de Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia, marca un antes y un después de algo que en la República Argentina todavía no había pasado. Siempre hubo mucha resistencia, siempre hubo mucha militancia en la defensa de la territorialidad porque sabemos cuáles son las posturas de Estados Unidos una vez que se apropia de un espacio, de una base, y si no, miren Guantánamo en Cuba, ¿no? Yo creo que ellos operan de manera conjunta. Esto se ve cada vez más claro. O sea, la empresa que va a empezar a extraer mayoritariamente el petróleo en las Islas Malvinas es una empresa israelí, Navitas, que ya está trabajando, ya está trabajando. Quien roba el petróleo argentino en Malvinas es una empresa israelí. Quienes financian los misiles que los ingleses tienen en Malvinas es la empresa Rafael. Uno de los principales financiadores, accionistas de la empresa Rafael, que es la que pone los misiles en las Islas Malvinas para apuntarnos a nosotros de este lado, es el mismo Elstein, que financió la campaña de Milei, el que ustedes pusieron en la foto recién. Yo creo que sí, ellos operan de manera conjunta, pero ni siquiera nos alcanza con dimensionar el plano militar. Yo me imagino que ustedes conocerán muy bien el tema, por ejemplo, del Parque Patagonia, ¿sí? Que financió el señor Tompkins, que empezó del lado chileno. El Parque Nacional Patagonia, que es ya parte de una realidad, con un financiamiento multimillonario de compra de grandes extensiones de tierra. Este señor Tompkins, viste cómo juegan ellos, ¿no? Los europeos, a que son filántropos y demás, empezaron comprando de un lado de Chile miles de hectáreas y ya lo están uniendo con una serie de estancias que ellos mismos van comprando del lado argentino y que, bueno, ellos dicen que quieren volver a este territorio a una fase natural. En inglés le dicen rewilding, sería como resalvajizar, no sé, en español no usamos esa palabra. Esto es parte ya de una realidad. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Tienen tanto dinero que van comprando todos esos espacios que ellos quieren que vaya prácticamente desde el Pacífico hasta el Atlántico, toda una franja vinculada a la provincia de Santa Cruz. Y entonces ellos lo que hacen es, por ejemplo, compran una estancia muy grande y reintroducen el puma. Reintroducen el gato, grandote, divino, muy lindo. Pero ¿qué es lo que pasa? En la estancia de al lado, dividida por un alambre de 6 hilos, hay un tipo que tiene vacas o que tiene ovejas. Y lógicamente el puma le va a ir a comer más rápido una vaca, una oveja, que los guanacos que tiene que andar persiguiendo por toda la montaña. Bueno, ellos les generan un asedio tan grande y les generan tantas pérdidas a los ganaderos locales que después los van encerrando y les van haciendo ofertas con muchas presiones políticas para que vendan esa estancia. Hay cada vez más gente que de a poco va cediendo a las presiones por el ahorcamiento económico que les genera esta política de esta pseudofundación que se llama Rewild, la pueden encontrar ahí en internet,
es la antigua Fundación Flora y Fauna Argentina, pero básicamente son los intereses de este británico que es Tompkins. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Incluso cuando compran una estancia, tiran abajo todas las viviendas que hay. Están sacando a los seres humanos, así, están sacando a los seres humanos de las estancias argentinas y están metiendo puma, guanaco, lo que sea, dando a la vez una sensación de direccionalidad ecológica que genera una cierta empatía por muchísima gente. Incluso todo este proyecto empezó por la supuesta reintroducción del macá tobiano. No sé si escucharon esa palabra, pero es una especie de pato o gallareta, algo así, que habita en los espejos de agua que están altos. Entonces básicamente son como los lagos que se forman en los cráteres de los volcanes ya apagados, ¿no? Y entonces, bajo la excusa de reintroducir ese pato, fueron comprando, pero miles y miles de hectáreas. Y claro, al principio la gente fue como solidaria con ellos, los dejaban dormirse en sus casas y les iban abriendo espacios hasta que un día cayeron diciéndoles que les compraban el campo. Entonces, eso que es tan visible, que vos mencionabas, Nicolás, en términos militares, es una pata, vamos a ponerlo en esos términos, pero también tienen esta otra cara de las fundaciones que va avanzando en lo territorial incluso más rápido que el propio esquema militar. No, brutal. Brutal lo que nos vienes comentando, Sebastián. Saludar a las más de 700 personas que están en vivo y en directo, siguiendo muy, muy atento no solo datos, sino que análisis que nos comparte Sebastián Salgado, quien es director del medio Data Urgente de Argentina y también es reportero para Hispan TV. Ha estado dándole un seguimiento. Todos te seguimos acá, lo que nos dedicamos a esto en Chile, te seguimos, Sebastián, así que a mí Hugo cuando me comentó que te íbamos a tener, yo dije ya, me voy a preparar para hacerle un par de preguntas. Sebastián, es importante lo que dices tú, lo comentaste en tu primera intervención, sobre al mismo tiempo que ellos avanzan en esta agenda, ¿verdad?, que tiene componentes militares, económicos, de distintas, ¿verdad?, y se van metiendo, van instalando los monos de paja, ¿verdad? Entonces el mono de paja hoy es Hezbollah. Estuvo Bullrich en Chile, y porque le dijo al gobierno de Chile, tenemos informe de inteligencia de que confirma la presencia de Hezbollah en el Triángulo Norte, no sé qué güey. Entonces después vino a Chile. En Iquique, donde decían que estaba. En Iquique, justamente. En Iquique, en mi ciudad estaba supuestamente. Se quedaron en la casa de Lugo, quizás. y después viene y le entrega los antecedentes que tenía y la ministra toda le dice, no me entregó nada, ¿cachai? Entonces cada cierto tiempo intentan instalar el mono de paja y lo que yo creo que sí hay que mirar con atención, Sebastián, y te lo comento, que tiene que ver con esta materia, la Patagonia, pero también con la cuestión del conflicto mapuche, es de que ambos estados se coordinan. Entonces yo me recuerdo, por ejemplo, lo que fue la operación Huracán a fines del segundo gobierno de Bachelet en Chile, que eso fue en el 2000, ayúdame Hugo con los años, fue en el 2000, no me acuerdo. Pero eso fue una acción de inteligencia que partió en Argentina con el PRO, digamos, con Macri, y que después lo instalaron acá. Entonces, yo por eso volver sobre el punto de la necesidad de una geopolítica del cono sur, para entender todos estos movimientos hay que mirarlo del lado chileno, del lado argentino, hay frontera también con otros países, y bueno. Hugo. Sí, no, solo, decir que en mi casa no alojé a nadie de Hezbollah. Lo quiero decir por si acaso a estos sionistas genocidas me mandan un misil. Oye, no, yo sé que esto puede sonar gracioso, pero de verdad estos sionistas siempre tienen el plan B, C y Z. Y creo que andan buscando, es decir, no es casual lo que están haciendo allá en la Patagonia. Responde sin duda a un plan, y como tienen recursos económicos para llevarlo a la práctica, esto les facilita mucho porque tienen recursos económicos y cuentan con un gran aliado que es Estados Unidos. Y por eso, Sebastián, no sé, preguntarte las relaciones que hay, que se puede triangular algo ahí. Israel, Estados Unidos, Argentina, porque Tonkin era un norteamericano multimillonario que vino a comprar justamente estas tierras, como tú bien señalaste,
¿verdad? Y claro, generó acá una mala impresión en un principio. El Estado chileno se negó a estas compras y puso una serie de problemas, pero claro, esta gente trae consigo muchos recursos económicos y eso hace que por supuesto, nuestra gente sencilla en la Patagonia ceda a este poder económico que compra todo, coapta todo. ¿Ah? Sí, Y, incluso... la pregunta es, ¿sabemos qué territorios en Argentina están siendo adquiridos? Y tú, Sebastián, has visto por el lado chileno, es decir, que hay terrenos que se hayan comprado por parte de estos sionistas. Sí, sí, absolutamente. Digamos, el Parque Nacional Patagonia empieza del lado chileno. O sea, Tompkins no es una persona que abiertamente uno lo haya podido ver vinculado al sionismo israelí, pero con Joe Lewis pasa lo mismo. Es un británico que sabemos que tiene vínculos con Israel, pero que al mismo tiempo lo hemos visto de qué manera operó muy fuerte con el gobierno de Macri y, bueno, ustedes se acordarán de aquel famoso lago que tenemos en disputa argentinos y chilenos, que era el Lago Escondido. Bueno, sí. Finalmente se lo quedó un inglés y no deja que, digamos, lo que deberían ser los accesos naturales que están, digamos, resguardados por ley, porque los cursos de agua no pueden privatizarse. Bueno, este tipo cerró esas miles de hectáreas y entonces no permite que la gente llegue al lago porque el tipo hizo su mansión ahí, tiene una pista de aterrizaje para aviones de alto porte, ahí ha estado hasta Obama. Hace poco tiempo, bueno, hubo una reunión de la cual se supo de que la mafia del grupo Clarín, junto con una serie de jueces, estuvieron ahí también generando acciones políticas que van en contra de los intereses del pueblo, por decir lo mismo. Y entonces ellos operan de esa manera conjunta. O sea, la Declaración Balfour de 1917 es en donde la corona británica le reconoce a Lord Rothschild de que ellos iban a estar trabajando para el proyecto de colonización sionista en Palestina, y eso es de 1917. O sea, faltaban 30 años todavía para la ocupación, y eso ya era parte de ese proyecto. Digo, para aquellas personas que todavía se creen esa historia que le dicen, por lo que Hitler le hizo a los judíos alemanes, ellos tienen que tener un lugar donde nadie les haga nada o algo así, como si hubiera una vinculación en una cosa y otra, y como si los palestinos hubieran tenido algo que ver con ese gran crimen que generó, esa gran matanza que generó Hitler contra judíos, contra gitanos, contra rusos en todo sentido, y sobre todo más rusos que ningún otro. Pero en esas acciones yo quiero recordar una o dos cosas. Una es, ellos están dispuestos a hacer esto de una manera tan contundente que incluye en esta creación de muñecos de paja que decías vos, Nicolás, la estigmatización propia del pueblo mapuche. Porque todos los incendios que hubo en la Patagonia, por tomar el caso de este último verano, el gobierno de Chubut, que el gobernador Ignacio Torres, para que se den una idea, antes de asumir, tienen que viajar a Israel también y se sacan las fotos y traen la empresa Mekorot y toda esa fauna a operar dentro de la provincia de Chubut. Lo que ellos hicieron fue una serie de ruedas de prensa y allanamientos brutales contra la comunidad mapuche en la provincia de Chubut, acusándolos directamente de ser los instigadores de los incendios en la Patagonia. O sea, nosotros que somos criados acá y conocemos algo de la cosmovisión mapuche, lo último que haría un mapuche sería incendiar el territorio donde vive. Ahora, los soldados israelíes lo ven diferente. Los incendios han sido siempre en lugares cercanos a importantísimos cursos de agua. ¿Sí? ¿Cuál es el único culpable que se ha encontrado en esta continuidad de incendios intencionales en la Patagonia? Bueno, Rottersinger, el Parque Nacional Torres del Paine en Chile, año 2014. Él reconoció que incendió intencionalmente 15.000 hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine. Sí. Y vos decís, bueno, debería estar preso todavía. No,
por 7.500 euros, por la injerencia del sionismo también para con la justicia en Chile, lo largaron. Entonces, no hace falta tener conspiración de nada, porque ahí están las pruebas y ahí estuvo detenido el tipo ese que quemó el Parque Nacional Torres del Paine. Cuando están tan obsesionados en estigmatizar al pueblo mapuche que tiene vínculos con estos incendios, o sea, nosotros sabemos que eso es mentira. Y para más, o sea, ha habido personas vinculadas al pueblo mapuche que les tocó pagar encierro y cárcel. En este momento todavía hay detenciones en domiciliarias. Y hemos visto cómo el poder del gobernador de la provincia de Chubut hacía ruedas conjuntas con fiscales y jueces. Se supone que son poderes separados, pero de manera conjunta, mediáticamente, acusaban al pueblo mapuche de ser quienes generaron los incendios. Entonces, yo creo que están todos los elementos, solamente una persona cobarde puede no querer reconocer esto que se está viviendo ahora, porque si sos un maestro, te pueden echar de la escuela, si sos un periodista no encontrás trabajo en ningún medio corporativo, y todo esto se multiplica al infinito porque cada persona que asume este tipo de denuncias sabe que las consecuencias pueden ser muy grandes. Y aquí en Argentina, y cierro con esto tiene un marco jurídico que el gobierno peronista de Alberto Fernández, que fue el que trajo a Mecorot, la empresa que mata por deshidratación a los niños palestinos, la que le roba el agua a Palestina, está operando aquí en más de 10 provincias argentinas, y ese convenio lo trajo firmado Alberto Fernández, a través del señor Guado de Pedro, ¿sí? Que fue quien lo trajo firmado desde Tel Aviv. Entonces, es importante dimensionar de qué manera se está operando desde lo político, desde lo militar, desde las corporaciones, utilizando esa impronta ambientalista y a través de la estigmatización de algunos grupos para usarlos como una especie de chivo expiatorio que puede llegar a incluir, incluso en este contexto, atentados de falsa bandera. Saludar a las más de 930 personas que nos están viendo en vivo y en directo y subiendo. Hay gran interés por lo que estamos debatiendo el día de hoy. Y bueno, Sebastián, agradecerte porque tu análisis nos ayuda también a hacer más creíble lo que con Hugo venimos insistiendo y en Revista de Frente hace un tiempo. Y yo te quería preguntar diagnósticos posibles sobre dos hechos que acá también parecen medio alejados, pero podrían ocurrir. Yo estoy convencido de que Israel está preparándose para una derrota total en Palestina. Estoy convencido. O sea, ellos saben de que de una u otra manera el escenario más probable es de que a ellos los van a echar, así como en Vietnam se tuvieron que ir en helicóptero, se van a tener que ir. Entonces, bueno, tú ya nos comentaste que es un escenario posible, pero ¿tú crees que eso podría ocurrir prontamente? Eso es lo primero que te quería consultar. Si no hubieran pedido un alto al fuego, esto podría haber pasado el mes que viene. O sea, así. Mira, o sea, así urgente es salían colocar la atención en como este rata tema, por tirante, porque ellos no tienen una vinculación con ese territorio. Son colonos. Un colono no se queda a defender la tierra que no le pertenece. Esa tierra es de los palestinos. Y en el caso de que las cosas hubieran generado, digamos, una conflictividad mucho mayor, en cada palestino, Irán iba a tener un soldado muy pronto. Claro. ¿Sí? En cada palestino, y son más de 2,5 millones, Irán iba a tener un soldado. Entonces, ellos se desesperaron por encontrarle un fin a esto, porque en poco tiempo lo que conocemos como la Palestina ocupada pudo haber cambiado radicalmente. Por eso ellos están tan desesperados en este momento por el proyecto Patagonia. Eso puede pasar, Sebastián, y no estaban preparados todavía. ¿Y tú crees que en eso, y ahí te conecto con la segunda pregunta, que yo creo que acá en Chile van a decir, pero ¿tú crees que un escenario como ese, sumado a los intereses de Estados Unidos, que ya comentábamos en la Antártida, podría traducirse en que la Argentina le declare la guerra a Chile? ¿Tú crees que hay un escenario donde se fomenta un conflicto bélico, por ejemplo, para instalar intereses de este tipo? ¿O te parece que eso no...? No creo. No lo es Una posible. vez que trajimos a Thierry Meyssan, uno de los grandes investigadores, muchos lo consideran como el mejor investigador de este tiempo que nos toca, en un momento lo invitamos a venir acá a Argentina y él nos advirtió mucho sobre eso. Me dice, cuidado,
porque a ustedes van a tratar de hacerlos pelear entre ustedes mismos. Y creo que han existido algunas cosas de amenazas, por ejemplo, durante el gobierno de Macri contra el gobierno de Venezuela, pero ahí existe un componente, vamos a decir, en el cual pueden chocar algunas visiones contrapuestas y que Argentina terminara siendo, no sé, como una especie de excusa para acciones que se piensan en Washington, no en Buenos Aires. Yo creo que no están dadas las condiciones para que ninguna de las poblaciones de los dos lados de la cordillera aprueben ningún tipo de enfrentamiento, y no creo que existan las bases. Existen, yo creo que sí, una serie de remordimientos vinculados a nuestras etapas de dictadura, que creo que no reivindicamos más, o quiero pensar, de ninguno de los dos lados. O sea, en los momentos que hubo cercanía de posibilidad de enfrentamiento militar, era Videla contra Pinochet. O sea, era aquella gente y era el plan que le interesaba, lógicamente, a los Estados Unidos. Ahora, Milei lo que está diciendo en Argentina, cuando estaba finalizando todo esto, en una entrevista en uno de los canales corporativos de acá, de que Irán es el enemigo de Argentina. ¿Qué es lo que busca con esto? O sea, lo que diga Milei no repercute en Asia Occidental. Eso sí debemos dejarlo en claro. Pero, en el caso en que ellos necesiten generar otro atentado de falsa bandera, como los que hicieron ya en el 92 y en el 94, hay mucho analista analfabeto en Argentina que salen a decir: Milei nos puede poner otra vez en un problema contra un país islámico, ¿sí? Y las campañas islamófobas en Argentina están fuertísimas y están peor que nunca. Entonces, lo que ellos están generando, en realidad, es crear las condiciones para que en el imaginario argentino, como todavía no entienden que los atentados del 92 y del 94 los hicieron la CIA y el Mossad, no entienden que los atentados del 92 y del 94 los hicieron la CIA y el Mossad en Buenos Aires, pueden llegar a seguir pensando de que hay algún país musulmán que le interesa hacerle daño a la República Argentina. Eso no existe. Argentina no gravita. Ni siquiera cuando Menem mandó 2 corbetas a pescar truchas a la guerra del Golfo, porque no tenían nada que hacer ahí, ningún país de ese lado del mundo creyó que debía generar una venganza contra nadie en Buenos Aires. Pero son narrativas que se repiten, piensen ustedes, ya van 30 años de esa mentira. 30 años, y hay generaciones que, como crecieron con eso, darte cuenta después en un momento de la vida en que fuiste un pelotudo útil tratando de repetir discursos que no te son propios, bueno, reconocerse engañado a la gente le cuesta mucho. Entonces, sí, ellos han sido hábiles en darle una continuidad a esas narrativas que todavía les pueden llegar a dar cierto resultado. Sí. Es cierto. Oye, bueno, tanto detalle y tanta cosa nueva que nos has entregado, Sebastián, y que sin duda para todos nuestros conectados es sumamente valioso que tenga toda esta información para que se den cuenta de lo que está haciendo el sionismo en América Latina y particularmente en la Patagonia. ¿Se logra, Sebastián, ver si hay otros países más, aparte de Chile y Argentina en la Patagonia, donde estos sionistas tengan interés, no sé, la Amazonía, en algún lado más donde esta gente se esté también buscando algún terreno propicio para anclarse en América Latina? Ellos en algunos otros lugares, como en Colombia, por ejemplo, han generado en algunos lugares turísticos, generar a través del crimen organizado, la organización de trata de personas a través de la prostitución infantil, quedándose con lugares que son paradisíacos para visitar por su naturaleza y por sus playas, y ellos tienen la estructura para atraer a sus soldados, a su gente dispuesta a pagar para que un soldado retirado tenga sexo con una niña de 14 años colombiana. Eso ya lo han hecho
En Colombia lo conocen perfectamente y ya los han, de alguna manera, movido a ciertos lugares, ¿sí? Pero esto es parte de una realidad en la cual ellos intentan tomar el poder de algunos negocios vinculados a la delincuencia, donde este tipo de acciones las conocen perfectamente. Entonces, no es casual, ya que nos referimos a este tema, de que la secta de la religión Jota, que es la que lleva a Milei al poder, es la misma que en la propia sinagoga que tienen en la ciudad de Nueva York le hayan descubierto túneles con cochecitos de bebés, colchones para niños, juguetes de niños, en túneles que ni siquiera tenían habilitados a través del Colegio de Arquitectos de Nueva York. Hay personas detenidas por la trata en Estados Unidos vinculados a esa secta, que es la Chabad Lubavitch, de la religión Jota. Entonces, son grupos que también utilizan la delincuencia para el financiamiento en determinados lugares, porque saben que tienen el respaldo de la injerencia en el poder político, así como Rottensinger, por quemar el Parque Torres del Paine, pagó 7.500 euros quemando 7.000 hectáreas. O sea, quemar una hectárea de parque natural en Chile, que puede tener ahí 50.000 años, cuesta 50 centavos de euro, porque ellos manejan todo este tipo de cosas. Entonces, es un entramado extremadamente complejo que incluye, lógicamente, el lobby para lo que es la seguridad interna de la venta de armas. Acá en Argentina la manejan ellos también. Y evidentemente son los primeros interesados en generar también estas corrientes de inseguridad, porque ellos son los que van a vender el armamento que va a tratar de ser las soluciones de esos gobiernos que digan, bueno, nos tenemos que modernizar ahora y necesitamos comprar todas estas cosas a el ente sionista. Lo hizo el señor Bukele en El Salvador, por ejemplo. Toda esa estructura de animalización de las personas que él ha hecho, vulnerando los derechos humanos, está hecho bajo una estructura de seguridad israelí. Esto no es un invento del señor Bukele en El Salvador. Entonces, esa animalización que nosotros podemos ver, en la cual se ensañan también, por ejemplo, con migrantes venezolanos que no tienen nada que ver con El Salvador, vienen de Estados Unidos, los deportan y los dejan encerrados en El Salvador. Esto es un ensañamiento muy, muy específico, pero ellos son parte de ese disfrute, evidentemente, y hoy por hoy todavía lo demuestran a través del poder que tienen, ¿no? Oye, Sebastián, una pregunta que creo que es relevante. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los estados de Chile y el Estado argentino para impedir que esta consolidación de intereses sionistas en la Patagonia, Argentina, chilena? Pensando, yo digo, en Janez Jara, que sea presidenta de Chile, ¿qué medidas debería tomarse para impedir que esto siga adelante? Yo te iba a preguntar exactamente lo mismo y desde una arista militar también, ¿no? Porque, o sea, imagínate, al final todos los que vienen a invadir la Patagonia son los que nos proveen de las principales líneas de armamento a los dos países, digamos. Entonces ahí estamos bien complicados y yo conectando, yo te iba a preguntar lo mismo desde esa arista, o sea, cómo... Yo creo que acá se necesita una nueva geopolítica que sea defensiva de la Patagonia y que una a los países del Cono Sur. Y que haya una colaboración hacia la Patagonia y hacia la Antártida, que creo que es como la otra patita de esta conversación. Te cedo la palabra, Sebastián. Bueno, primero, ojalá el gobierno de Janet no nos traicione como el de Boric, que dijo que iba a hacer un montón de cosas y después terminó jugando en contra de los intereses populares y de la Unión Regional. Y en ese sentido yo creo que es muy simple. Digamos, los pueblos soberanos latinoamericanos lo tienen absolutamente claro. Ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua tienen embajadas de Israel en sus propios países. ¿Cómo van a aguantar tener relaciones diplomáticas con un ente infanticida, genocida, que está generando las matanzas que vemos todos los días? Que está matando niños y niñas por deshidratación, por hambre. Les están metiendo los israelíes droga, el equivalente al fentanilo, en la poca harina
que le están dando a los palestinos para generarle adicción, que se duerman y que se mueran de esa manera. ¿Cómo vos vas a tener relaciones con un Estado como ese? ¿Sí? Sea de ocupación o sea lo que sea. Entonces, obviamente, la primera cosa que hay que hacer, ahí se lo dejamos en la agenda para la futura presidenta Janet, cortar relaciones con el Estado genocida de Israel. Bueno, eso es un camino que, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo detectar todas estas cosas? Porque yo creo que debería haber una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que investigase todo este tema de las compras de tierra. Yo he sabido acá que hay un abogado chileno, judío, Saliasny, que ha comprado mucho terreno y él ha comprado a su nombre en la Patagonia. Y que sería interesante investigar todas esas compras que está haciendo lo más seguro a nombre. Él está actuando como interpósita persona. En realidad, quien está comprando ahí tiene que ser Israel, los sionistas. Y claro, no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya tengan comprado una cantidad importante de hectáreas en la Patagonia y estén llegando todos estos sionistas de vacaciones a un retail, a una parque que ellos construyan para su disfrute. En un momento había más limitaciones en Argentina, Sebastián, ¿no? Para que extranjeros compraran... En cuanto asumió Milei, él abolió algunas leyes en las que estaba obsesionado y al principio mucha gente no entendía por qué, es la ley de tierras y la ley de bosques. La ley de tierras porque ahora cualquier persona puede comprar absolutamente cualquier espacio geográfico de la República Argentina. Argentina está de remate y cualquier persona, corporación, otro estado, o sea, el emir de Qatar acaba de comprar la afluente del río Chubut. En Qatar no hay una gota de agua dulce. No tienen un río, no tienen un afluente, no tienen un ojo de agua. Están rodeados, esa pequeña península, por agua salada. Y vienen acá y se compran el afluente del río más importante de la Patagonia, queda en manos de ellos. Y para eso, lógicamente, asediaron y expulsaron a una familia mapuche que vivía ahí de manera ancestral. Pero esto es como... Me dan más minutos, yo les sigo diciendo más cosas. Es más complejo de lo que lo decimos porque, por ejemplo, yo esta semana fui el único medio que publiqué. Muchos de los atentados que se estuvieron haciendo ahora en Irán, vieron que mucha gente decía, pero ¿cómo es que tengan tanta información para matar a los altos mandos del Consejo de Guardianes de la Revolución? ¿Cómo operan ellos para matar a los científicos del programa nuclear iraní? Bueno, hay un grupo terrorista, que es el MKO, los mujahidines del MKO. Desde el inicio del proceso de la revolución de la Ayatollah Khomeini en 1979 hasta ahora, han matado a más de 23.000 iraníes. En un momento, incluso se unieron a las fuerzas de Saddam Hussein, que militarmente invadía a Irán, en eso que le llamaban la guerra Irán-Irak, pero que para los iraníes es la sagrada defensa, 8 años, murieron más de 500.000 de personas. Ellos peleaban del lado de Saddam Hussein, imagínense qué tanto querían a su país. Ellos siguen operando porque son uno de esos grupos terroristas que sigue siendo financiado por Israel, igual que lo fue el ISIS, el Frente al-Nusra, el Daesh, o como quieran decirle, toda esa fauna. El MKO de los mujahidines es uno de esos. Por ejemplo, financió por todo el inicio del partido Vox de ultraderecha en España, reconocido por el partido Vox. Ellos tienen tanto dinero que le pagan a grandes figuras mundiales, generalmente expresidentes, para que se paren en el encuentro anual que ellos hacen en Europa y a Marian Rajavi, que es su principal líder, le digan de que ellos son una especie de gobierno iraní en el exilio, una especie de Juan Guaidó persa 2.0. Una cosa desopilante, pero es así. Ahora, son terroristas, tienen muchísimo dinero y hace 10 días desembarcaron en el Congreso argentino y consiguieron la firma de más de 120 diputados, que los publiqué a los 120 en dataurgente.com, en donde ellos adhieren a un supuesto proceso de paz de estos grupos de los mujahidines del MKO desde el Congreso argentino como diputados, cuando en realidad están firmando un acuerdo con un grupo terrorista. Incluso grupo terrorista reconocido por Estados Unidos hasta el año 2012, ¿sí? Pero ellos después se van a amparar en su ignorancia. El principal armador de todo eso
es justamente uno de los que lleva a cargo el grupo de amistad parlamentario Argentina-Israelí, que cuando empezó todo esto y Milei estaba en Tel Aviv, él estaba también ahí en el contexto de un encuentro de personas gays o algo por el estilo. Entonces, esta es otra faceta. Esta es otra faceta más muy interesante con la cual saben operar bastante. Pero pasa este tipo de cosas. Imagínate vos, si los mujahedines, con todo el sistema de seguridad que tiene Irán, siguen pudiendo generar atentados terroristas dentro del territorio de la República Islámica, al día de hoy, ¿qué no podrían hacer de lo que le pidan estos dentro del territorio de la República Argentina? Los diputados argentinos, por firmar ese convenio, sí, a las personas que se paran en sus discursos y en su evento anual, les pagan miles de millones, les pagan miles de dólares por estar ahí. Así que hay un nivel de injerencia que va por encima de las dimensiones que se puede tener de todo esto que estamos viviendo. Tú lo decías muy, muy claramente, Sebastián, hay una guerra paralela, ¿verdad? Que es una guerra narrativa que tiene que ver con los buscadores, con la información disponible, y tiene que ver con cómo los medios occidentales van colocando los acentos, lo que dicen y lo que no dicen. Yo les quería compartir un artículo que escribí, me parece que el día de ayer o antes de ayer, que se llama La guerra narrativa contra Irán, una guía para leer críticamente la cobertura occidental. Les quiero dar un puro dato, que no está ahí en el artículo, pero lo estuve verificando con compañeros de allá de Irán. No hay una cobertura en torno a la cantidad de iraníes asesinados por los ataques de Israel y de Estados Unidos. Ese número no existe. No existe en la prensa, no hay ni un titular. Yo también le pregunté a mi amigo de ChatGPT, le dije, entrégame cifras o verifícame estas cifras, que eran las cifras oficiales de Irán. Hablan de más de 900, casi 1000 asesinados. Miren, acá tengo la cifra para poder que la verifique, para poder dárselas de manera más precisa, ¿verdad? Estamos hablando de 935 personas asesinadas, 38 niños, 102 mujeres. Es una cifra bastante brutal, lo que confirma que acá existieron ataques no solo contra objetivos militares, sino que existió ataque contra población civil, contra hospitales, ¿verdad? Y bueno, invitarlo a revisar el artículo y solo algunas claves. Se presenta el ataque de Irán y Estados Unidos como una defensa, cuando en verdad es un ataque. Y no es una agresión cualquiera, sino que en el caso de Estados Unidos fue una agresión directa contra centrales nucleares, ¿verdad? Cuestión que está prohibida por el derecho internacional. Acusan a Irán de atacar a civiles cuando es Israel el que destruye hospitales en Gaza, destruye hospitales y ataca a civiles en Irán. Llaman fuerzas proxy a movimientos soberanos de liberación nacional. Entonces, en vez de hablar del movimiento Ansarullah, que es un estado, ¿verdad? Es un pueblo-estado en Yemen, hablan de los hutíes, de los rebeldes hutíes, que son las fuerzas proxys de Yemen. Lo de Trump es ya lo más burdo en términos semánticos, que es que él dice que él bombardea para imponer la paz, es una suerte de paz armada, como los romanos, ¿verdad? Lo otro es que se denuncia la opacidad nuclear de Irán, cuando se calla que es Israel y Estados Unidos los que tienen bombas. Y en el caso de Irán, de Israel, hay especulaciones que tiene hasta 400, luego te hablan de 90, de 200, que son no declaradas, digamos. Entonces, bueno, es muy propio de los sionistas, no solo construyen los medios, sino que hay una inversión constante de los términos. Entonces, parte de la tarea de la comunicación crítica, alternativa, el periodismo crítico, como el que desarrolla Data Urgente, Revista de Frente, Barba Roja, es poder irlo desmontando. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos el día de hoy. Son las 9:13 en Chile. Tenemos a 1.200 personas conectadas a las diversas redes asociadas a Revista de Frente. Y yo, bueno, te tenemos que invitar de nuevo. Podemos profundizar sobre este tema y me gustaría que habláramos en otro momento sobre la Antártida, que no lo pudimos tocar en profundidad el día de hoy. Gracias, Sebastián, por estar. Oye, Sebastián, gracias por alertarnos y darnos tanta información que es fundamental para la toma de decisiones. Yo creo que acá en Chile muchos de los temas que tú tocaste son desconocidos, es decir, no son parte de ninguna agenda, no son tomados en consideración, no son productos de análisis y reflexión. Pero bueno, yo creo que ahora tú los has instalado, al menos a través de Barra Roja, y yo creo que nuestros queridos conectados ya saben
de los grandes temas que tú has abordado y que es en relación justamente con esta, entre comillas, ocupación que está haciendo el sionismo de nuestra Patagonia. Así que muchas gracias, Sebastián, un gran abrazo y bueno, usted a seguir lidiando ahí con el loco de Milei, ¿eh? Y nosotros aquí con esta derecha chilena. Tus palabras. Gracias a ustedes, a Hugo, Nicolás y bueno, toda la gente que sigue Barbarroja. Muchas gracias. Muy gentil. Sebastián, aprovecha de pasarnos tus redes para quienes quieran visitarte. Bueno, estamos en el YouTube de Data Urgente. Ahí hacemos vivos casi todos los días. Hoy no, porque sabíamos que íbamos a estar con ustedes, contentos. Pero bueno, todas las redes de Data Urgente, en Face, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Así que ahí estamos a la orden. Ahí está. Ahí están viendo dataurgente.com. Mira, 58.000 suscriptores. Potente, un medio imprescindible para estar a tanto de la geopolítica desde el Cono Sur. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Barbarroja. Nos vemos. Un abrazo. Vamos, Sebastián. Un abrazo. Gracias. Que estén muy bien. Barbarroja.